La primera sección de asalto de la Compañía de Comando 602 se vio rodeada en Top Malohaus por fuerzas británicas superiores en número y en armamento. Sin embargo, logró salir de la encerrona y entablar un feroz combate. En el mismo, uno de los que más se destacó es el teniente primero Horacio Losito, que aún herido varias veces, se negó a obedecer la orden de rendición. Con él estoy. Horacio, ¿cómo fue tu partida a Malvinas? Es un honor recibirte en mi casa y poder charlar de un tema que nos apasiona. Yo revistaba en el Regimiento de Infantería de Montaña 11, Tupungato, Mendoza. Inmediatamente fui, después de la formación, a avisarle a Cristina de que habíamos recuperado las Islas Malvinas, nada más ni nada menos. Con la misma emoción con que salí del regimiento y compartiendo con mis camaradas. Y Cristina me dijo, después de, por supuesto, emocionarse de la noticia, me dijo, pero ahora estamos en guerra con los ingleses. Yo no había reflexionado en eso, no había visto el después, el mañana. Ella sí. Y yo le dije, sí, supongo que sí, no sé. Pero hoy tenemos las Islas Malvinas nuevamente en nuestra soberanía, en poder nuestro. Y eso era lo que me interesaba en ese momento. Alguien tendría que haber pensado realmente cuál era el paso siguiente. Pero no te convocan de inmediato. No, y ahí está el tema. Pasaban los días y la guerra se iba acercando, la flota venía y viene el 1 de mayo y ya empieza la guerra efectivamente. Y yo estaba a miles de kilómetros del lugar, mirando la guerra por televisión, era una impotencia terrible. Y esta impotencia la vivía con mi amigo de la infancia del Liceo Militar General de San Martín, Hugo Berchelotti, que no sé cómo nos aguantaron nuestras mujeres, porque nosotros nos sentíamos insoportables con el deseo de ir a Malvinas. Hasta que un 22 de mayo me convocan en el regimiento porque tenía que descifrar los tantos cifrados que venían por día, que eran bastante complicados de transformarlo en algo legible, eran todos números y letras. Y voy, yo como era el responsable de descifrar, voy, descifro, y de pronto a medida que iba descifrando, iba apareciendo comandos que estaban siendo convocados a Malvinas, en principio Rico, Villarroel, y yo iba escribiendo eso, y de pronto apareció el sargento Luna de mi regimiento, y ahí me tembló la mano. No podía creer que se estaba haciendo realidad aquello que tanto deseaba. A tal punto que quise compartirlo con Hugo Berchelotti, lo convoqué y juntos terminamos de descifrar. En ese entonces el ejército nos identificaba con número de instituto. El mío era 15945, para el ejército yo era 15945. Y cada número tenía un grupo de letras que había que pasarlo a cuaderno, cuadernillos. Iban apareciendo el 1, 5, 9, cuando apareció el 4, ya nos abrazamos como un mundial que falta 30 segundos y vamos ganando 4-0. ¡Qué emoción! ¿Cuándo tenía que ir? Al otro día. El 23 tenía que salir para... Tenía 3 chicos, Nicolás. 3 chiquitos, uno recién nacido. Hoy es mayor del ejército. Yo empecé a preparar mi equipo. Mientras yo preparaba mi equipo militar, Cristina preparaba el equipo de mamá con 3 chicos que tampoco sabía dónde iba a ir. A Buenos Aires, a Corrientes, donde estaba mi suegra. Un solo objeto religioso llevé, que es una estampita de la Virgen de la Merced, que me la dio un compañero mío, que lo había acompañado durante toda la campaña de la Operación Independencia en Tucumán, y que me acompañó a mí en Malvinas. Si bien me la sacaron los ingleses cuando caí herido, después regresó a mí. Me la trajo alguien, un inglés le manda esto, y volvió la estampita a mí. ¿Cómo fue dejar el cuartel? Salimos a las 4 de la mañana, neblina, frío, oscuro, y nadie nos despedía. Nos estamos yendo a la guerra, y no había nadie. Bueno, era lógico, 4 de la mañana, y a medida que nos íbamos acercando al arco de entrada del Regimiento 11, que tiene un arco muy, muy bonito, en la bruma veo gente, y esa gente se transformó en soldados formados, y en el frente, ¿quién estaba?
mi amigo Hugo Berchelotti, paracaidista de alma, con su boina roja colocada. Al frente, la banda. Empezó a tocar la banda Nicolás. Yo que soy flojo de lágrimas, por Dios, me temblaban las piernas. Me bajo del jeep, de la camioneta. Hugo Berchelotti me presenta, era la compañía de él, era jefe de compañía. Me presenta a la compañía y me dice: permiso, mi teniente primero, un paracaidista despide un comando que se va a la guerra. Y nos dimos un abrazo, y creo que era una catarata de llantos de uno y de otro, porque él también es flojo, valiente como él solo, pero también flojo de lágrimas. Cristina y yo llorábamos de la emoción. Y de pronto entro en la escuela de infantería. Ahí se concentraban los hombres de la compañía de comando 602 que convergían de todas partes del país. Todos tuvieron 24 horas para presentarse. Y entré en una verdadera licuadora. Una vorágine, una energía había ahí terrible, porque estábamos sin nada. Llegábamos con el equipo individual desorganizados, no nos conocíamos. De ahí saco yo la frase en un escrito: de la nada a todo para lo máximo. Llegamos con nada, no éramos nada, éramos un montón de individualidades que en 24 horas después estábamos equipados, organizados y con instrucción básica de comandos. ¿Para qué? Para lo máximo, para la guerra. De la nada a todo para lo máximo, para enfrentar la guerra de la mejor manera posible. ¿Liderado por quién? Por Aldo Rico. No se podría haber hecho lo que se hizo sin el liderazgo de Aldo Rico, manejando todo. Coayudado por el segundo jefe Villarroel, que también tenía un prestigio enorme entre nosotros. Instructor de comando muchos años. Pero yo tenía especial admiración por Rico. Mi vida por él. Tenemos que entender que, si bien nosotros seguimos sistemas y los militares somos militares que obedecen a la nación, como latinos seguimos mucho al hombre. No así los anglosajones, sí al hombre, al líder. Y Rico para nosotros era un verdadero líder. ¿Cómo fue ese viaje desde el continente a Malvinas? Ya organizados, equipados, instruidos, nos despedimos en el aeropuerto de la familia, que me traía las últimas cosas, el guante que me había olvidado, y salimos para Comodoro Rivadavia, en un Hércules. Vuelo tranquilo, diría un vuelo administrativo, sin ningún riesgo. En Comodoro Rivadavia nos alojamos en un galpón, y ahí Durán, el mayor Durán de ingenieros, que era en operaciones, nos dice algo que a mí me colocó en situación de que estábamos yendo a la guerra, porque hasta el momento era todo una irrealidad, algo que no estaba pasando, le estaba pasando a otros. Y nos reunió y dijo: somos 52. Cuanto antes nos aprendamos a querer y conocer más cerca de ese número, vamos a llegar al final de la guerra. ¿Cómo al final de la guerra? Y ahí, claro, no vamos a volver todos. Parece una tontera de perogrullo decirlo ahí. Estoy yendo a un ejercicio como tantos años pasados había ido. Estoy yendo a la guerra. Costaba meterse en esa situación. Y la guerra ya había empezado. El 21 de mayo habían desembarcado los ingleses y nosotros estábamos hablando del 26 de mayo, que estábamos hablando de las islas. El espacio aéreo estaba dominado por ellos, como también el marítimo. Y salimos para Malvinas, volando muy bajito. El primer intento fallido. Tuvimos que volver porque había patrullas aéreas inglesas, con todo el estrés que ello conlleva. Volvimos a Río Gallegos y nuevamente intentamos un cruce. Intentamos, digo, porque si bien cruzamos, a mitad de camino ordenó el piloto volver porque estaba perdiendo el líquido hidráulico, no podía mover los alerones y todo lo que mueve el líquido hidráulico. Y es así que Rico va a la cabina y se ve que se impuso, le dijo: no, por favor, tenemos que llegar a la isla, es el segundo intento. Apareció Fernández Funes, el capitán Fernández Funes, con una lata de líquido hidráulico bien argentino, llenando donde se abastecía los alerones, no sé cómo será el tema, por donde se abastecía, cada vez que el piloto le decía que se estaba vaciando.
Entonces Fernández Funes iba llenando y así llegamos a Malvinas. Cuando bajaron la comporta, yo veía, el agua estaba ahí. He ido en barcos más elevados en la plataforma, en la cubierta. Las ventanillas estaban salpicadas. Qué proeza de estos pilotos, por favor. Llegando a Malvinas se escucha la voz del comisario. Estamos por aterrizar, el avión no va a parar, va a frenar bruscamente, se van a abrir todas las puertas, comporta y puertas laterales, por ahí tienen que descender, las cargas se van a tirar al costado de la pista, vamos a detenernos un momento pero para cargar heridos y seguimos vuelo. Estén atentos. Y bueno, es así, llegamos a la isla, frenó el avión bruscamente y estábamos no solamente los 52 comandos, sino algunos otros más, y lleno de abastecimiento. Íbamos arriba de cajas y cajones y bolsones, y así, ordenadamente, evacuamos el avión, saliendo por los costados, por la rampa de atrás, sacando las cargas, y el avión tomó vuelo y se fue. Yo miraba el avión, Nicolás le decía, tenés que volver a lo que hemos pasado, porque realmente fue muy tenso, porque estábamos indefensos. Estábamos esperando que un misil nos pegue y sin poder hacer nada. Era una impotencia terrible. Y yo miraba el avión que se iba y decía, tenés que volver a hacer lo mismo, no lo puedo creer. Y no solamente ese día, sino hasta el 14 de junio, y vos lo sabés mejor que nadie. Así que mi homenaje a los pilotos de transporte de la Fuerza Aérea. Pero apenas llegaron ya tenían muy pronto una misión. No sabíamos ni a dónde íbamos, hasta que llegamos al gimnasio y nos encontramos con la compañía 601. No vivíamos la angustia de la guerra, encontrarnos con los viejos comandos que habían compartido tantas cosas. Acomodamos nuestro equipo y veo a Rico y a Castañeto frente a una carta de la Isla Soledad gigante que jamás había visto en mi vida. Siempre había visto las islas chiquititas así al lado del continente. Y Castañeto le estaba imponiendo de la situación a Rico. Yo preparaba mi equipo y paraba la oreja a ver de qué se trataba todo esto. La conclusión de Rico: Marito, perdimos la guerra. ¿Pero cómo? Perdimos la guerra. Y dio sus razones estratégicas y tácticas. Tenemos que salir de acá de Puerto Argentino, porque si no salimos ya, tenemos que salir de este gimnasio, nos vamos a rendir sin tirar un tiro. Salgamos de acá. Rico estaba viendo algo que yo, por lo menos yo no veía, y creo que nadie veía. Al día siguiente hicimos unos patrullajes por allá, y esa misma noche ordenan la primera misión. Va Bersesi, que era el jefe de sección, junto con Brun, a recibir la orden, porque Brun era el oficial de inteligencia, y yo como segundo jefe de la patrulla me quedo prestando la sección para una misión X. Seguramente la misión es ir para allá, para adelante, como íbamos a los comandos, infiltrarnos a algún lugar. Así que preparar el equipo básico, hasta que se sepa bien cuál es la misión para preparar el equipo específico. Cuando llega de recibir la orden, me di cuenta que era una orden gigante. La orden era realizar una exploración en la zona de Monte Simons, que quedaba a 40 kilómetros de Puerto Argentino, a mitad de camino con San Carlos, que quedaba otros 40 kilómetros más, justo en el centro, un monte dominante, 500 y pico de metros. Y eventualmente también realizar emboscadas aéreas, o realizar emboscadas o golpes de mano de oportunidad, decir, muchachos, vayan y hagan la guerra. No hay nadie más adelante. Díganos qué está pasando y si pueden, hagan el mayor daño posible. Eso no era una orden específica, bien como se le da a los comandos, una orden específica, y en función de esa orden, tal cual el avión se lo configura. Si yo voy a explorar, voy liviano y con equipos que me permitan ver sin ser visto. Si voy a hacer un golpe de mano, una emboscada, llevo lo propio, explosivos, bla, 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 bla. Acá era todo. Entonces había que llevar todo. Íbamos muy pesados. ¿Y qué había que priorizar? Eran 3 días. La comida y la munición, priorizamos la munición. Así que dejamos las raciones que preparaban acá en Palermo
porque la capacidad portante era una, no había otra, la mochila nada más. Así que priorizamos llevar la mayor cantidad de munición posible. Y como el teniente coronel Doglioli, que no era comando, pero que estaba, siempre trabajó con los comandos, dijo, si pueden, hagan daño a los helicópteros, porque después del hundimiento del Atlantic Conveyor, se quedaron sin repuestos. Entonces priorizamos la munición perforante del fusil FAL para abatir aviones. ¿Qué sabíamos del enemigo? Nada. Cuando le pregunto a Brun y nos pusimos, bueno, ¿qué dijo el jefe de inteligencia de la brigada sobre el enemigo? Y está por ahí, está por allá. Es decir, tiró la idea de que estaban todavía en San Carlos. Estamos hablando del 28 de mayo. No sabíamos siquiera que estaban atacando Darwin, Goose Green. No estábamos anoticiados de esa información importantísima. Están en San Carlos. Parece que viene fácil la mano, o no tan peligrosa. La realidad indicaba que los ingleses con el Comando 42 ya estaban en la puerta de Puerto Argentino, estaban en Monte Kent, y no se sabía eso. Una barbaridad. Y esa falta de información causó la muerte de varios comandos al día siguiente. Los gendarmes, más Blas, más el teniente primero Márquez. Porque desembarcaron en Monte Kent creyendo que estaba libre y los estaban esperando el Comando 42. Y el helicóptero se dirigía hacia ese lugar y fue batido por un misil. Y murieron varios gendarmes del escuadrón Alacrán, al cual rindo también mi homenaje. Falta de información del enemigo. Brutal. Brutal. Desde Sun Tzu para acá, todos lo primero que hacían es inteligencia sobre el enemigo. No podés combatir contra alguien que no lo conoces. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Dónde está? ¿Cómo se mueve? Nosotros salimos sin saber nada. Y hablando hace poco con el piloto del helicóptero que nos llevó hasta Monte Simmons, el hoy coronel Sánchez Mariño, le pregunto, ¿vos cruzaste Monte Kent o fuiste por otro lado? No, por Monte Kent no me iba a arriesgar a cruzar por Monte Kent. Me fui a Monte Estancia, hicimos un triángulo y fuimos a Monte Simón. Es decir, si hubiera ido por Monte Kent, que era lo lógico, el camino más directo, posiblemente nos hubieran batido. Son cosas que yo me estoy enterando. Todos los días te enterás cosas de Malvinas. Pero llegan sin novedad a Monte Simmons. Sí, después de un vuelo que también nos descolocó porque nos concentramos en Moby Brook y en el hipódromo, dividido en dos partes, donde dos helicópteros UH nos iban a llevar, acompañado por un helicóptero, un Augusta, que eran helicópteros de ataque. Después de que Rico nos despide, nos arenga y realmente nos incentiva para ir, esperamos salir de noche, y la noche no pudimos salir, es decir, de noche. Era oscuro, era las 8, 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero era oscuro. Y se hizo de día. Y haciéndose de día y las condiciones meteorológicas mejoraron, ahí pudimos despegar. Entonces pegábamos de día, infiltrarnos por medio del transportado de día. Claro, si no había enemigo en la zona, según los informes que teníamos. Nos depositaron, aterrizamos próximo, no en la base de Monte Simmons, sino próximo a Monte Simmons. Se fueron los helicópteros. Y ahí sentí lo que tantas veces escuché en el curso de comando, cuando era cursante, y después cuando era instructor lo repetía, la soledad del comando, la sensación de soledad, cuando las aspas de los helicópteros dejaron de sonar y el silencio inundó nuestro cerebro. Y sentirse que no había nadie a menos de 40 kilómetros donde estábamos nosotros. Que todo dependía de nuestras propias habilidades y las habilidades del camarada y la solidaridad del camarada, que después se vio reflejada en el combate. Es muy fuerte. Ahí cruzamos 1 o 2 ríos de piedra que nos sentíamos muy vulnerables porque trataba de no esguinzarte trepando las piedras esas.
Llegamos a la base del monte y subimos, son 500 metros, bastante empinadito por donde fuimos, y llegamos a la cima. Nos establecimos, dimos seguridad en los 360 grados. Recuerdo que éramos 13, 10 éramos comandos y 3 no, 2 cabos, Delgadillo, Valdivieso, de caballería, que eran apuntadores de blowpipe, y el sargento primero Pedroso, que era enfermero. A poco de estar en el lugar, empezamos a ver un corredor aéreo importantísimo, más o menos a 10 kilómetros, 15. Los únicos elementos de visión que teníamos eran anteojos de campaña. No muchos, no te creas que hay muchos. Y un visor nocturno. Pero veíamos que llevaban cargas externas y que iban y venían. Evidentemente era un indicio importante que alguna acción importante se estaba preparando. Estaban acercando material bélico hacia algún lugar para emprender un ataque. Información importantísima. Éramos los ojos más adelantados de Puerto Argentino. Intentamos la comunicación, el radiooperador era el teniente primero Gatti, teníamos una buena radio, una radio Thomson, pero no logró comunicarse. Había interferencias, lo que fuese, pero no. Creo que empleó todos los métodos habidos y por haber para lograr la comunicación, y la comunicación se estableció. Salvo por un helicóptero que apareció a último momento, que después nos enteramos que era Castañeto, que lo venía trayendo al teniente primero Negretti, que estaba adelantado, y que parcialmente se le pudo dar la información de lo que pasaba en ese corredor aéreo. Eso fue durante toda la tarde, hasta que llegó la noche y cayó la primera gran nevada. Creo que debe haber sido una de las noches más frías de la campaña, pero sí fue la primera gran nevada. Y Nicolás era, si bien el 50% de la patrulla estaba autorizado a descansar, mientras que el otro 50% a guardar centinelas, a vigilar, nadie podía dormir. Era la intemperie, aparte veníamos muy cansados. Era la tercera, cuarta noche que dormíamos mal, porque la noche de la planificación algunos pudieron descansar, pero lo que teníamos que preparar el plan después de haber recibido la orden, y la noche anterior, y la anterior, y la anterior, y esa noche fue fatal. Ojo, yo digo, pero fue tanto, sí, fue bravo, y yo venía de la montaña, y Brunke venía de la Antártida, y Helguero venían de la Antártida, y ellos mismos dicen, no, fue realmente una noche muy dura, pero teníamos comandos, como Espinosa, que venía del litoral, Esber, que venía del Estado Mayor General del Ejército, en una oficina. Nuestro jefe, Bersesi, venía de la Policía Militar. Es decir, no teníamos un entrenamiento previo como los que después fueron nuestros oponentes, que era el cuadro para la guerra de la montaña del Ártico, que venían de Noruega, de hacer ejercicios finales. Nos estábamos aclimatando recién, nos estábamos conociendo, sabíamos lo que cada uno podía esperar del otro, porque habíamos pasado por el mismo curso. Pero no sabíamos cuáles eran las capacidades reales del otro para poder aprovecharlas. Fundamental en cualquier patrulla de comandos. Yo había colocado los puestos de seguridad y era tan cerrada la noche y la nevada que después cuando recorría los puestos me costaba encontrarlos. Estaban bien agazapados. Llego al puesto de Espinosa y estaba solo. La pareja había ido a hacer un reconocimiento o algo por el estilo, y ahí me quedé charlando con él. Lo contento que estaba ese teniente, que recién terminaba de hacer el curso, hacía muy poquito, lo contento que estaba en esa situación tan... Es una situación espantosa, pero lo contento que estaba. Y especialmente lo que me sorprendió, que más allá de estar con la misión y demás, él hablaba de su familia, de su señora y sus dos hijas chiquititas, con una pasión, con un amor, que realmente era conmovedor. Sí, así fue. Me quedé hablando y fue la última vez que pude hablar con él. Bueno, amaneció, estábamos tapados de nieve, comunicaciones no se podían dar, los helicópteros ingleses seguían transportando cosas, entonces el jefe de patrulla resuelve marchar hasta Fitzroy, donde había un grupo de ingenieros que quedaba unos 20 kilómetros, para desde ahí poder transmitir lo que estábamos viendo. Sabíamos que iba a ser una marcha muy penosa,
Iniciamos la marcha, que si bien llevábamos equipo pesado, a la vuelta llevábamos más pesado porque nos habían dado la orden de llevar un depósito de armamento que había dejado la compañía 601 en Monte Simón. Así que íbamos más cargados a la vuelta. Viento, lluvia, nevisca. Nos aproximamos a la orilla del Arroyo Malo, que sabíamos que lo teníamos que cruzar para llegar al punto final, y lo cruzamos. Yo hacía de cuenta que estaba en el curso de comandos en la instrucción de agua helada, porque teníamos mucho de eso. Pero era muy fría el agua. Si bien llegaba a la cintura, abajo había unas piedras con verdín, piedras bolas, típicas de la Patagonia, y yo me patiné. Pisé una y me caí con mochila, armamento, todo, me hundí. Así, y creo que a algún otro también le habrá pasado lo mismo. Así que llegamos a la segunda orilla, empapados, con tormenta, y próximo ahí, al lugar, a unos 150 metros, sabíamos que había un puesto vejero, un puesto de madera chiquitito. Dadas las circunstancias, la noche que se venía, estábamos todos mojados y realmente cansados, y la proyección de la marcha que teníamos que hacer, y bajo el asesoramiento de los dos antárticos que teníamos en la patrulla, el jefe de patrulla resuelve ocupar ese puesto vejero para recuperarnos de alguna manera, secarnos y continuar la marcha. Porque si seguían, ¿qué pasaba? Era riesgoso seguir la marcha en esas condiciones. Y no vamos a estar al 100% en condiciones de cumplir con la misión. Teníamos que recuperarnos de alguna manera. Recién llegábamos, no estábamos alistados, ni siquiera tuvimos 15 días para prepararnos físicamente, salvo los que individualmente en sus unidades lo hacían. Se decidió ocupar esa casilla. Y acá quiero romper un mito. Se decidió, estuvo bien, estuvo mal. Vemos que las circunstancias no fueron las mejores. El desarrollo y el final del combate no fue el mejor. Pero la decisión de ese momento la sigo apoyando. No hay que hacerlo. Para los que estén viendo esto, que son comandos, no hay que ocupar la casa, no hay que estar en un puesto fijo. Pero esas circunstancias obligaban prácticamente a hacer lo que hicimos. Y no estoy en desacuerdo de haberlo hecho en esas circunstancias, apoyando la decisión del capitán de Bersensi. Y otro dice, pero ¿y cómo? Y los centinelas no teníamos visión nocturna. Los centinelas que habíamos visto había que llevarlos a las lomadas más próximas, bastante lejos. No teníamos comunicaciones, Nicolás. Comunicaciones individuales. Cualquier persona que adelantásemos para hacer vigilancia, para no ver nada, era someterlo. O estar tratando de guarecerse de la tormenta, y si veía algo no lo podía comunicar. Entonces era preferible, decisión del momento, tomar las aberturas de la casa y colocar los centinelas ahí con el visor nocturno que teníamos, que nos permitía ver a más largas distancias. Pasamos la noche, vimos algunos reflejos de bombardeo cerca de Darwin o por esa zona, y en ese momento pensaba, pobre la gente que está sufriendo ese bombardeo, sin saber que al otro día se iba a desatar un verdadero infierno. Antes de amanecer, se imparte la orden de equiparse para iniciar la marcha, y casi simultáneamente, todo lo que voy a contar ahora no podía limitarlo en tiempo. Casi simultáneamente se escuchan ruidos de helicópteros. Muchos, inclusive yo pensé, son los helicópteros que nos vienen a recuperar, porque era el día de la recuperación, no ahí, pero muy próximo. Y de pronto alguien de arriba, porque eran dos plantas, la mitad de la patrulla estaba arriba y la otra abajo, dice, no tiene la franja amarilla que distinguía nuestras aeronaves. Son ingleses. Y esa última voz posiblemente haya sido la de Espinosa. Ahí vienen, y abre fuego con su fusil de tirador especial. En forma inmediata convergió sobre la casa un mar de fuego. ¿Por qué mar de fuego? Porque eran 6 proyectiles, de acuerdo a lo que dicen ellos mismos, 6 proyectiles de lanzacohetes descartables que convergían sobre la casa. Algunos dicen que había un Milan, no creo que hayan tenido un Milan en ese momento,
pero la casa se levantó, el techo voló. Ametralladoras, fusiles que atravesaban las paredes, las débiles paredes de madera. La casa se empezó a incendiar en forma inmediata. Y acá pongo de resalto por qué uno confiaba en el otro en la instrucción básica. La instrucción de comandos es durísima, durísima. Aquellos que la pueden sortear están probados para eso, para soportar situaciones duras. Y las situaciones duras no solamente es lo que estás viviendo, sino la capacidad que tenés de reponerte ante una situación adversa. Porque lo que vivimos en ese momento era para lograr una acción psicológica paralizante. Explosiones en forma inmediata, balas que atravesaban, te paraliza. Posiblemente haya ocurrido en muchos, inclusive en mí, pero la reposición fue inmediata. No hubo tiempo a asustarse, hubo tiempo sí de salir combatiendo. Eso es lo que no esperaban los ingleses, eso es lo que no esperaba Rod Boswell, que era el jefe de la fracción. Eso fue lo que me dijeron personalmente los ingleses a mí, que intervinieron en la patrulla. Jamás pensamos que ustedes hubieran tenido capacidad de reacción. Los comandos realizamos dos tipos de operaciones básicas de combate. Hay un montón, pero de combate dos básicas. Emboscada y golpe de mano. Ambas son acciones sorpresivas, violentas. El golpe de mano sobre un enemigo detenido y la emboscada sobre un enemigo que se desplaza. Pero ambas son violentas, contundentes y sorpresivas. Y pueden tener varias finalidades: capturar enemigos, recuperar algún prisionero. Esta tenía la misión, como comando, te digo, de aniquilamiento. Por el volumen de fuego que habían desatado los ingleses, su misión era de aniquilamiento. No tendría que haber salido nadie de ahí. ¿A vos te hieren casi inmediatamente? Sí, no dentro de la casa. Adentro de la casa, no puedo dejar de decirlo, muere el teniente Espinosa. Por eso digo, sabíamos que podíamos esperar el otro lo máximo hacia uno. ¿Espinosa atrae el fuego? Cuando abre fuego, los ingleses, que habían ubicado su escalón asalto, la escalón apoyo, vieron que abrieron fuego desde la ventana superior y sobre ese lugar concentraron el fuego. Nadie tiró de adentro de la casa salvo Espinosa. Entonces Espinosa atrae el fuego, la masa del fuego hacia él. Y pese a que Brum le dice, salgamos de acá, él se queda voluntariamente: yo de acá los puedo apoyar, salgan ustedes. Y Brum es testigo de cómo un proyectil le pega en el pecho, un proyectil de granada, y termina con su heroica vida. El mismo proyectil que lo hiere a él en la mano, en la cabeza, en la espalda, y lo expulsa casi de la casa. Esa acción de Espinosa nos permitió a todos salir, porque al atraer el fuego hacia un determinado lugar, todos pudimos salir por las aberturas que había, ventanas y puerta, la puerta. Yo salí segundo, todo muy rápido. Me acuerdo verlo en esa casa en llamas, a Gatti, viniendo del piso donde él estaba apostado, saltando por las escaleras que estaban en llamas, rompiendo las claves. Tenía las claves en la mano. Soy el último en salir, con el fusil en apresto, porque enfrente de la casa había 4 soldados, 4 comandos ingleses, a unos 10 metros, 15, no sé, que estaban tirando con Low, con cohetes. Y cuando salgo, uno de los cohetes pega atrás mío y explota, y la explosión me levanta y caigo y siento la cabeza herida. Caigo arriba de mi fusil, ahí al pie de la casa, aturdido, me sentía quemado por dentro. No sé qué pasaba, los oídos que me estallaban, el pitido de los oídos que aún tengo, dicho sea de paso, era atroz. Sentía mucho ruido de combate, toda era confusión. Entonces empecé a mover las piernas para ver si tenía dominio de mi cuerpo, las manos, pero todo así en el instante, y puedo tantear mi fusil, que lo tenía abajo, yo caí arriba del fusil. Y de reojo veo que impunemente los 4 comandos británicos seguían tirando, porque me dieron por muerto. Entonces me dio oportunidad de abrir fuego sobre ellos, con el fusil en el automático. Es decir, salen
no tiro a tiro, sino en automático. ¿Los abatiste? No sé. Lo que sí sé es que ese fuego, que imagínate que no era en el polígono apuntando, para que no, tiré en forma muy incómoda. Lo que sí que esas ráfagas de tiro logró que al menos se tirara al piso, cuerpo a tierra. Yo no sé si alguien quedó herido o no, no sé. Pero cayeron al piso. Se tiraron. Y eso me dio la oportunidad de salir corriendo hacia el río que habíamos cruzado la noche anterior, que era el terreno bajaba, que era el lugar lógico donde ir, porque el ataque venía del otro lado. Entonces había que ir para allá. Y en ese instante yo sentía mucho ruido de combate. Inclusive veía como la turba a mi alrededor picaba y se levantaba, como si estuviese hirviendo. Y corría y hacía como me enseñaron en primer año del Liceo Militar General San Martín, en instrucción básica de infantería, corría en zigzag 6 segundos dando la espalda al enemigo. Era terrible, porque decía, ¿dónde viene? ¿Cuándo llega el tiro? ¿Cuándo? Corría, me tiraba cuerpo a tierra y abría fuego. Daba frente al enemigo y abría fuego. Ahí sí tiro a tiro, ya no en automático. Me levantaba, corría en zigzag y creo que ahí habré tirado 2 cargadores, por lo menos, 2 o 3 cargadores. 2 cargadores en 150 metros tiré. Recordando lo que decían mis viejos instructores, el mejor parapeto es el propio fuego, la mejor defensa es el propio fuego. Pues no había nada con que cubrirse. No había una piedrita, no había un tronco, nada. Era un campo totalmente plano. Me sentía seguro tirando contra el escalón asalto, que se llama técnicamente, y serían unos 12, 14 hombres que habían iniciado el asalto final de aniquilamiento. Admiro al soldado inglés, un soldado muy bueno, y más estos que eran comandos muy bien entrenados, los cuadros para la guerra en la montaña del Ártico. Los admiro, pero los volvería a combatir, tened la certeza. No lo dudo. En defensa de la patria, no como venganza, en defensa de la patria. Cruzo un alambrado y yo buscaba desesperadamente, como hace siempre el hombre, el soldado, busca a su jefe. El jefe, sea que el grado que tenga, el soldado a su cabo, el cabo al teniente, el teniente a su capitán. Órdenes, impartan órdenes, diríjame. Y yo no podía ver a nadie, no veía a nadie. Mucho ruido de combate. Cruzo un alambrado, trato de cruzar el río, pero no lo crucé. No lo crucé, gracias a Dios. Primero porque yo digo, el río me voy a quedar muy expuesto, pero del otro lado también había gente de Rod Boswell. La patrulla que nos había detectado la noche anterior y que avisó, estaba del otro lado y esperando gente que cruce el río para batirla. Entonces encontré una zanja con agua y digo, acá me quedo, no le juego más a la suerte. Basta. Entonces me doy vuelta como para vaciar el cargador, no sé por qué me di vuelta, para hacer frente al enemigo, y ahí recibo un tiro de fusil en la pierna, que me atravesó el muslo derecho, de lado a lado, y me hace caer de espalda al pozo. Cuando hago así, ¿sabes qué me acuerdo? Disculpame que capaz que rompo el clima. Hace poco hablábamos con Bersesi. Los veteranos de guerra no relatamos los hechos, los revivimos. Entonces yo estoy viendo el inglés y estoy sintiendo el golpe en la pierna. Entonces revivís. Entonces de pronto lo que uno dice, oh, vamos a hablar calmo, tranquilo, con buena dicción, de pronto se transforma en un desorden, porque revivís las cosas. Y así es genuino. Caigo de espalda, digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Estoy herido en la cabeza, me sangraba la cabeza, los oídos que no escucho, la pierna me acaban de herir de nuevo. Entonces digo, bueno, vamos a hacer un torniquete. Tenía un pañuelo similar a este, de paracaidista, me lo saco, pero miro por encima, yo estaba, la base del pozo, de la zanja estaba acá, me asomo y ya estaban ahí los ingleses. Entonces, chau torniquete, a descargar los últimos cartuchos.
Y comienzo a tirar y a tirar desenfrenadamente, no sé con qué eficacia, no sé. Era mi defensa contra el ataque que estaba viniendo, que realmente era, aparte del ataque que venía ellos tirando, el equipo apoyo de armas automáticas convergía sobre nosotros también. ¿Y quiénes éramos nosotros? Si no había nadie. Yo creí que no había nadie. Al rato aparece, yo te digo al rato, no sé cuánto tiempo, Nicolás. El combate habrá durado 30, 35 minutos, que es un montón de tiempo. Más cuando es combate permanente, no es que miramos, esperamos que llegue. No, combate permanente. Y de pronto aparece a unos 15 metros a mi izquierda el teniente primero Gatti transmitiendo la orden del capitán Bersesi. Y la orden era: no tire más mi teniente primero, nos rendimos. Fue espantoso. Nicolás, ¿cómo decirlo? Porque solamente Dios y mi alma saben lo que digo es genuino. Yo no estaba en condiciones de rendirme, no estaba dentro de mí. No era una opción el rendirse. Es más, a Cristina, a mi mujer, le dijo: si caigo prisionero me matan, muero. No, ¿cómo rendirse? Aparte recién empezábamos, por favor, no. Entonces eso fue lo que me llevó a decirle a Gatti, quiero dejar que Gatti estaba arriesgando su propia vida para transmitir la orden de Bersesi, para salvar la nuestra, para no dejamos de combatir porque ya no había razón. Teníamos 2 muertos, 6 heridos, prácticamente sin munición, y los ingleses nos estaban desbordando. No había misión que cumplir. ¿Qué le decís a Gatti? No se rindan, carajo, sigan tirando. Yo no sé si lo dije con bronca o lo dije porque el ruido de combate era muy... pero sí lo dije gritando. No se rindan, carajo. Sigan tirando. Y sí, yo había perdido mucha sangre. No sé, no pensaba en el fin, pero sí que estaba mal. Veía que seguía, la turba seguía, y de pronto me acuerdo ahora, me estoy acordando que siento que cae algo atrás mío. Digo, es una granada, me doy vuelta. No, era un pedazo de turba, de alguna ametralladora. Y 2 hombres, que siempre los describí a lo largo de los años como 2 hombres, y hoy le puedo poner nombre y apellido. Uno grande, rubio, y otro chiquito, morocho. Se estaban muy próximos a mi posición tirando, y yo le tiro al más grande, el que ofrecía mayor blanco, y veo que le pego en el estómago, porque se agarra así y cae para atrás. Y cuando le quiero tirar al más chiquito, es como que no me desmayé, pero se me cayó el fusil, empecé a sentir como ganas de vomitar, mareos, que me desvanecía. Y me hace acordar que cuando era chico y tenía pesadillas porque veía películas de terror que mi madre no me dejaba, y yo veía las películas de terror porque me gustaba, y después tenía pesadillas, que el monstruo te corría y vos no podías correr, y patinabas en el lugar. Esto se venía el inglés y yo no le podía tirar, era una cosa espantosa. Y de pronto, resignado, ya no podía hacer más nada, le digo a Cristina: perdóname, Cristina, no voy a poder volver, como te dije. Me dio tiempo a rezar un Ave María, a encomendarme a Dios. Pero Nicolás, te digo, yo recuerdo esto con una tranquilidad. Ya está. ¿Estabas esperando que te rematara? Claro. Claro, porque era lo lógico. De pronto no era lo lógico para un soldado profesional como él, pero era lo lógico. Venía en el fervor del combate, del ataque, la adrenalina. Su compañero acababa de caer, viendo quién le había tirado, que tenía el fusil en la mano. No digo como venganza, simplemente para batir un blanco probable que lo podía batir a él. De hecho, si hubiera podido, lo hubiera batido. Y nuevamente Dios y la Virgen se cruzaron. No tengo otra explicación. Esperando el momento del tiro final, ya me había encomendado mi alma a Dios,
escucho que me habla en inglés, a los gritos, muy a los gritos, y de pronto interpreto que dice, up your hands, up your hands. Y yo no podía mover nada, Nicolás, no podía mover los brazos. Lo miraba, se ve que las últimas gotas de adrenalina me estaban funcionando. Veía los borceguíes que tenía de montaña, que era la envidia de todos los montañeses, dicho sea paso. Eran carísimos. Y de pronto veo que me saca el fusil, no sé si él o con alguien más, me saca de la zanja, me pone sobre la nieve, había un manchón de nieve, yo estaba totalmente mojado nuevamente. Hace lo que un soldado de primera línea en combate hace con cualquier enemigo, a sabiendas de que puede venir un refuerzo. Me hace un interrogatorio de combate, sin entrar en detalles. Quería saber, él preguntaba sobre refuerzos y campos minados. Refuerzos, campos minados, le digo, sí, hay campos minados. No había campos minados. Acá, así como me dijeron, acá está el enemigo, ¿viste? Acá, cuando le dijeron a Bruno, acá está el enemigo. Y que sí, ahí está el campo minado, no había nada. Como para entorpecer un poco las cosas. Y cuando vio que ya no me podía sacar ningún tipo de información, me saca todas mis pertenencias. Él se abre el chaleco de la campera, donde veo que había 3 jeringas, o 2 o 3 jeringas, que habían sido morfina. Saca una de ellas y me la clava en la pierna izquierda. Enseguida la morfina levantó el ánimo y me dijo, finish the work for you, como diciendo, se acabó, tranquilo, ya está. Hiciste lo que tenías que hacer. Ese soldado se llama Raymond Say. Y a mi hijo, yo no pude hablar con él personalmente, pero mi hijo sí se pudo comunicar y a través de mail y esas cosas nos pudimos cruzar saludos. Y el grandote, al cual creí que había matado, y gracias a Dios y a la Virgen no murió y hoy está vivo, sufriendo una grave enfermedad, y rezo todas las noches por él, Christopher Stone, que recibió un tiro en el estómago, le perforó los pulmones, estuvo 3 meses en Uruguay para reponerse, pero no murió. Y el primer auxilio se lo da nuestro sargento primero Pedroso. Yo no sabía, me enteré hace poco. Me enteré cuando fuimos a dar la conferencia, tantas cosas nos enteramos ahí. No nos juntamos nunca la patrulla a hablar de esto, parece que nos cuesta juntarnos para hablar del tema. Pero bueno, está vivo y pude hablar con él a través de Zoom. ¿Ahí se disponen a llevarte en helicóptero? Nos juntan al pie de la casa, muy cerquita de la casa que se estaba terminando de quemar, donde estaba el cuerpo de Espinosa. Ahí aparece Rod Boswell, que estaba pasando lista a sus soldados, a su gente. Estaban eufóricos también y queriendo salir lo antes posible. Antes de la partida, el sargento primero Pedroso, enfermero, quiero resaltar que él sufrió lo mismo que sufrimos nosotros, el combate, ese volumen de fuego y demás cuestiones. Pero después, cuando nosotros estábamos heridos, los 6 heridos juntos, el cuerpo del sargento primero Esbert junto a nosotros, él empezó a trabajar de enfermero. Tuvo que reponerse de eso y empezó sin nada, pidiendo el equipo a los ingleses para curar nuestras heridas, curar los primeros auxilios. Iba de uno en otro, tapando esto, emparchando, parando hemorragias. Y cuando llega donde yo estaba tirado sobre la nieve, manchó de nieve había en ese momento, había sol, creo que había sol. Me abre el pantalón y me acuerdo, dice, cuando dijo, dije, ¿qué tendré en la pierna? Y lo que le dije, sí, que no veía nada, no es que no veía, se había coagulado la sangre sobre el ojo y no veía. Por eso llegó al continente que yo estaba, si estaba vivo o estaba ciego. Y ahí cuando me revisa, algo me para un poco la sangre, me hizo el torniquete bien y empecé a temblar, no podía parar de temblar, como un shock tenía. Entonces él se sienta, me pone sobre el regazo. Fíjate vos que los grados acá se mantenía porque dijo, no tire mi teniente primero, Gatti, respetando el grado, en medio del pelote ese.
Y el sargento primero Pedroso tenía al teniente primero en el regazo, haciéndole para que yo parara de temblar, y me decía: no se preocupe, mi teniente primero, que ya vamos a... Hoy un poco se ha perdido eso, el tuteo ese. Pero ahí el grado no importaba, si el sargento primero agarraba al teniente primero o viceversa. Y ordena, le pide a alguien que le saque el duvet al sargento primero Sbert, que yacía muerto al lado nuestro, y me lo pone a mí. Él también estaba muerto de frío, mojado, y me lo pone a mí, y Sbert siguió cumpliendo una misión solidaria después de haberlo salvado al sargento primero Medina en el combate, y por eso muere. Siguió cumpliendo su misión solidaria al dar un poco de calor con su duvet. Y ahí sí, al rato llegan los helicópteros, el helicóptero. En ese helicóptero el único argentino que viajó fui yo, que era el que estaba más grave. ¿Qué más había en ese helicóptero? Era un helicóptero por capacidad de 20 personas. El único argentino que pudo entrar por capacidad fui yo, siendo que había heridos. El más grave realmente era Medina, que tenía una fractura expuesta. Pero el que aparentaba estar más grave era yo, por la sangre, era más rimbombante. Cuando me suben al helicóptero, es decir, allá está la proa, piloto, allá está la popa, al fondo, acá está el helicóptero, acá está la puerta. Me siento y quiero entrar y me pone la mano como diciendo: no, flaco, hasta ahí llegaste. Entonces, yo miro para atrás y veo lo que yo vi, Nicolás, ese momento de confusión. Yo veo 2 o 3 muertos, inconfundiblemente muertos, al fondo, y varios heridos. 6, 7, 8, no sé, eran varios heridos. Y los ingleses dicen que no tuvieron muertos. No, ellos acusan 3 heridos. Acusan 3 heridos. Uno de esos es Christopher Stone. ¿Me puedo haber equivocado? Y sí, no sé, pero yo lo vi. ¿Y por qué no trajeron más argentinos? ¿Por qué no había capacidad de transporte entre los ilesos y se quedó una pequeña guarnición? Y ahí fuimos en helicóptero, yo con las patitas para afuera, y ahí empecé a sentir un dolor enorme en la pierna. No me dejaban entrar al helicóptero. Así que yo iba volando hacia San Carlos, no sabía hacia dónde, con los pies hacia afuera, los dedos de los pies no los sentía del frío y el dolor de la pierna era insoportable. Y llegamos a Bahía Ajax. Y tuve la visión privilegiada, si se puede llamar así, de parte de la flota inglesa en la entrada del estrecho. Mirando hacia abajo, los misiles Rapier buscando aviones argentinos, un soporte logístico impresionante. Cuando vi todo eso, los helicópteros que iban de buque en buque, qué capacidad de combate, qué capacidad de soporte técnico, por lo menos de logístico y de armamento. La flota era impresionante, a ver, los buques uno acá, otro allá, que tanto había leído por diarios, vos transmitías desde las islas cuando yo estaba en el continente. Estaba ahí a mi vista. Bueno, ahí llegamos, inmediatamente aterrizamos, vinieron camilleros, y eso está filmado, hay una filmación cuando nos llevan entrando, y nos meten en un depósito ballenero, que ahí el doctor Rick Jolly, el cual tuve el honor de conocer, había montado un equipo de campaña, de un hospital de campaña, y nosotros los más grandes, que pudimos ver la película MASH, que era una sátira a un hospital de campaña en la guerra de Corea, que era todo un despelote. Eso era no el desorden, sino 4 quirófanos operando en forma simultánea a la vista. Polvo en suspensión, lamparitas que iluminaban a los que estaban operando. Recién terminaba el combate de Darwin, así que había muchos heridos ingleses y argentinos. Muertos a un costado.
mutilados, gente quejándose. Es surrealista esto, no, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy allá? Hace 10 días atrás estaba en mi casa. ¿Qué estoy haciendo acá? Me colocaron en un costado donde pudieron y al rato vino el doctor Rick Jolie, yo no lo conocía, con una boina verde, grandote, barba, cara de cansado, con otro, ni me habló en ese momento. Me cortaron toda la ropa, vieron las heridas que tenía y me clasificaron. Y al rato, poco tiempo después, estaba yendo al quirófano para operarme. Yo le pregunté a Rick Jolie, tuve la oportunidad de hablar con él cuando vino a Argentina. Digo, pero si había ingleses heridos, ¿por qué me atendió a mí? Porque una vez atravesada la puerta de mi hospital, ya no hay nacionalidades sino gravedad de heridas. ¿Qué querés que te diga? Me emociona. Digo, no me interesa aquí si sos inglés o argentino. Yo estoy viendo la gravedad de la herida y como médico te voy a tratar. Me atendieron ahí en ese quirófano, vino el doctor McGregor, me explica exactamente la herida que tenía y que tenía suerte yo porque él había operado en Belfast, había operado muchas de estas heridas. Y al rato aparecí en otro lado, me durmieron, me operaron, está la operación filmada en la BBC de Londres, y cómo abren la parte de atrás, meten, limpian todo. Me dijeron que iban a dejar las heridas abiertas y a los 15 días me iban a volver a operar. Y ahí quedó, y empezó mi etapa de prisionero, pero en ese lugar estaba esperando recomponerme entre dos ingleses heridos. Y pasaban y me miraban, y hablaban, y yo no veía a los argentinos, a mis compañeros, esperando, Nicolás, que pase el tiempo. Cada minuto era de goma, porque vos viendo una buena película, o conversando con vos, que siempre conversamos el tiempo pasa volando. Ahora, estando herido, mirando el techo, el tiempo no pasa nunca. ¿Después te embarcan camino al continente? Pasó un día y ahí nos llevan, primero nos juntan en una heladera. El frigorífico tenía varios habitáculos que habrían oficiado de heladeras, de ballena, y ahí me ponen en el piso, con la camilla. Y al rato cae Brum, Martínez, Delgadillo, que llegan los otros 6 heridos. Una alegría, parecía mentira, estábamos hechos pelota, y estábamos todos, nos veíamos, nos volvíamos a ver, estábamos vivos, bueno, llorando por Esber, por Espinosa, pero nos volvíamos a ver, cada uno vivió lo suyo, no sabíamos qué es lo que habíamos vivido, y al día siguiente nos transportan al buque Canberra. Y en el buque Canberra, cuando bajamos del helicóptero, nos recibe el comandante del buque, que después lo conocimos, y nos dice: ustedes pelearon como valientes, y como valientes los vamos a tratar. Soldados de 1000 guerras, ¿no? Pero como valientes a vos te seguían apuntando con un fusil. Rick Jolie me dijo en el hospital: yo voy a curar las heridas, pero si se intentan escapar, las vamos a abrir de nuevo. Y claro, estábamos en guerra, no había terminado la guerra. Es lógico. Pero pensaban que herido y todo, por ahí podías hacer algo, si no, no te hubieran apuntado Nicolás, con un fusil. No solamente los ingleses, cuando estábamos en Bahía Ajax, vino alguien que no quiero nombrar en este momento. El primer argentino que veo, que me puse a llorar porque vi ropa argentina, grado argentino, hablaba en castellano, era como, lo quería abrazar. Al fin alguien me dice: mire, muy bien, ustedes acá, muy bien, han peleado, dice acá el mayor inglés. Y se me acerca y me dice: ustedes son comandos, no se vayan a escapar, porque nos van a perjudicar a todos. Nicolás, en ese momento no entendí qué me decía, pero cuando se fue, yo hervía de rabia. No me podés ordenar no escaparme. No, primero no podía hacerlo porque físicamente no podía, pero era mi obligación escaparme. Era una falta para ser juzgada en tribunales militares.
no intentar escaparse. Y escaparse para volver a pelear. En el buque, nos pusieron como un buque transatlántico de lujo, era la pista de baile, donde habíamos los 6 comandos, estábamos en un lado del rectángulo, en un lado menor había 2 comandos anfibios, que estaban heridos, claro. En el otro lado mayor había 2 soldados del regimiento 12 que los había agarrado la explosión del último día, muy mal heridos, y cerrando el rectángulo, en el otro lado menor estaba el subteniente Durán, que estaba también bastante mal herido y muy mal anímicamente en ese momento. Eran estos subtenientes que no se habían recibido todavía en comisión. Del colegio militar, el subteniente en comisión, que después quedamos entrañablemente amigos porque con Brun decidimos, estaba muy mal anímicamente, y tratar de, con lo poco que teníamos nosotros, tratar de revivirlo, y bueno, lo adoptamos como dentro de los 6 heridos, lo llevamos por todos lados cuando llegamos al continente. Yo le dije a la patrulla, era el más antiguo, por supuesto en clave, y entrenen el músculo que puedan. El que está herido de la pierna, abdominales, brazos, y así recompongámonos lo antes posible, obtengamos de los ingleses lo que podamos obtener, tratemos de mejorar nuestro estado nutricional lo antes posible, porque de acá nos tenemos que escapar. Nadie lo tomó en broma, porque yo tampoco lo dije en broma. Y así fue. Entonces vos veías haciendo abdominales, el que iba al baño hacía sus flexiones de pierna, iban recomponiendo cada uno lo suyo, y adentro los bastones donde nos habían entregado, bastones canadienses, que íbamos colocando cosas, si nos dan para afeitar algún día, colocamos la hojita a afeitar, cosas que nos podían ser útiles para un eventual escape. Y el escape ya tenía su plan, todo con captura de comandante. Es decir, vos decías, ¿cómo pueden pensar? Sí, porque estaba en nuestro espíritu, estaba escaparnos, ¿entendés? Por eso lo pensaban los ingleses, lo sabían los ingleses, y hasta un oficial argentino nos dijo, no se escapen. Pero no se dio. No, ¿cómo se va si no estábamos en condiciones de hacerlo? No estábamos físicamente. Tuvimos 20 días en el buque. Hablando de volver a combatir, ¿volverías a hacerlo? El momento 0 prisionero de guerra, yo rezaba por los muertos, pero fervientemente para que Dios me dé una nueva oportunidad. Y es el día de hoy, creo que te lo acabo de decir. Admiro a los ingleses, hablo por Zoom con Christopher Stone, al cual le tengo un agradecimiento particular, porque cuando se enteró de una situación particular que viví últimamente en el ejército, me manda una carta muy conceptuosa en apoyo a la situación que él tampoco comprendía, como lo hizo en su oportunidad Rick Jolly cuando entré también en el del año 2004. Ambos enemigos me apoyaron en una situación penosa que estaba viviendo por parte de una actitud de los propios argentinos, no de los ingleses. Me escribieron. Yo creo que no lo hubiera hecho. Y tengo acá las cartas. No obstante esa admiración que tengo, claro que lo vuelve, pero no a los ingleses, a cualquiera que se atreva a tratar de usurpar cualquier parte de nuestra soberanía, cultural o territorial. Pero claro que sí. Soy soldado. A ver, soy soldado y voy a morir soldado, por más que me quiten el grado, me secan, ¿qué interesa? ¿Cómo una ley positiva va a decir, a partir de este momento, de acuerdo a la ley número 25-24, usted deja de ser padre de sus hijos? ¿Cómo? Es en orden natural, viejo. Y en mi orden natural está ser soldado. Y me agacho y me doy la cintura y servir para otra cosa. Y si me ponen en primera línea, también estaré en primera línea, no de valentón. Así lo siento. Sos un soldado y sos un gran soldado. No. Gracias. Viva la patria, caramba. ¡Viva!